¿Cómo están, queridos amigos? Los recibimos con mucho gusto esta plática que tenemos con estos grandes del derecho civil, que sin duda nos van a ilustrar mucho en un tema que es por demás relevante y creo que protagonista en los tiempos modernos de la responsabilidad civil. Antes que nada, me permito presentarme, Luisa Sali Harfush, orgulloso exalumno y maestro de la Escuela Libre de Derecho, que tengo aquí el honor de ser moderador de esta gran mesa. Esto es un esfuerzo que se está haciendo por el Centro de Investigación Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho en temas selectos de derecho civil. Y hoy pues tenemos este gran honor y este gran gusto de poder platicar con expertos en esta materia y que precisamente vamos a analizar temas generales de la responsabilidad civil extracontractual, pero más enfocados a esta figura de los daños punitivos. Puede generarse muchas dudas y cuestionamientos a propósito de los mismos. Desde su raíz, ¿convienen o no convienen al derecho civil? Es decir, ¿puede el derecho civil meterse a castigar a la gente de los daños? Y en ese sentido, si vamos a castigar, ¿cuál va a ser la relación de ese castigo con la posición de la víctima? ¿Nos vamos a concentrar más en castigar o en compensar el daño que pudiese haber sufrido esa víctima? ¿Habrá un límite para esta indemnización o sanción de daño punitivo? Los precedentes que ha emitido la Corte, lo que ha dicho la doctrina, el derecho comparado, el sistema interamericano de derechos humanos, el ejemplo del derecho anglosajón, son muchas cosas las que pueden nutrir esta sopa que se llama daños punitivos y que nos va a ayudar a poder de alguna manera normar nuestro criterio, ver la conveniencia o inconveniencia de su inclusión en nuestro derecho civil y opinar ahora sí con, en contra, pero siempre ilustrado por nuestros queridos expertos. Y en ese sentido, me permito presentar a nuestra primera digna exponente, Ana María Ibarra Holguín. Ella es doctora y maestra en Derecho por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Licenciada en Derecho por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Ana María fue secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Arturo Saldívar por más de 8 años. Como proyectista contribuyó a formular diversas líneas jurisprudenciales sobre interés superior del menor, bullying entre menores de edad, evolución de la autonomía, del derecho de daños, de las niñas y niños, el derecho a la identidad, derecho de daños, que es lo que ahora tenemos, responsabilidad patrimonial del Estado y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ana María fue asistente de investigación en el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue profesora asistente en la materia de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y profesora de la Cátedra de Derecho Familiar en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Actualmente, Ana María es la directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ana María, bienvenida a esta tu mesa y por favor empecemos a platicar estos temas tan relevantes. Muchas gracias, Luis. Gracias a la Escuela Libre de Derecho por la invitación. Es un gusto compartir hoy esta mesa con Emilio y con José Ignacio. Bueno, además José Ignacio también compañero y amigo que aprecio muchísimo. Y bueno, yo, como les comentaba un poco detrás o antes de que iniciáramos esta sesión, yo les voy a contar como un panorama general de lo que ha sido la evolución del derecho de daños en la Suprema Corte y bueno, y cómo se llega al establecimiento de esta figura, ¿no? En los famosos o llamados daños punitivos. Eh, y bueno, para eso me voy a permitir compartir pantalla, porque lo que les quiero presentar, sobre todo el día de hoy, pues son unos gráficos. No sé si ahí se ve ya la pantalla bien. Sí. O no sé si sí se se ve, está adelante. compartiendo. Sí. Ok, perfecto. Porque tengo unos gráficos que les quiero presentar a partir del trabajo que estamos haciendo en el Centro de Estudios Constitucionales, donde estamos realizando estos cuadernos de jurisprudencia. Lo que estamos tratando de hacer en el Centro de Estudios Constitucionales es sistematizar todos los criterios, todos los precedentes de la Suprema Corte, no quedarnos solamente con las tesis aisladas o las tesis de jurisprudencia, que bueno, ahí están disponibles para todos en el Semanario Judicial de la Federación, sino lo que intentamos a través pues, de este recuento es darles un panorama completo de lo que ha dicho la Corte en cada uno de los precedentes, ¿no?
Nos parece muy importante realizar este ejercicio en el Centro de Estudios Constitucionales porque creemos precisamente que las tesis pues son, digamos, un vistazo muy rápido en realidad de los criterios y muchas veces es muy importante pues tener en cuenta los hechos que generaron esos precedentes. Bueno, el diablo está en los detalles precisamente y precisamente por eso pues estamos dándoles una idea completa de cuál fue el caso que se planteó, qué es lo que se resolvió y bajo qué argumentación. Entonces, esto es lo que ustedes pueden encontrar en los cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales que están colgados ahí en la página del Centro de Estudios. Y bueno, así llegamos a este otro cuaderno, que es el cuaderno del derecho de daños, ¿no? Donde se hace un resumen o un recuento de todas las sentencias. Ahí si ven este gráfico, pues se pueden ver ustedes que están referidos todos los precedentes, todas las sentencias están reseñadas, resumidas y sistematizadas en este orden que nosotros encontramos, bueno, pertinente para hablar de esta responsabilidad extracontractual. Bueno, ahí lo que podemos ver precisamente es elementos pues sobre las distinciones, ¿no? Primero entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, para después hablar de la responsabilidad subjetiva y los elementos que la componen. Y finalmente, pues un tema que ha llamado mucho la atención en el foro, pues la forma, ¿no? De reparar estos daños. Y bueno, esto también creo que se justifica, por ejemplo, el caso que creo que ha sido el más sonado, pues el caso del Mayan Palace, no es jurisprudencia, por ejemplo, y ha sido un precedente que ha dado para debatir, que es en el primer asunto donde surge precisamente esta figura de daños punitivos. Y ustedes van a poderlo encontrar ahí, ¿no? En este cuaderno hablando como de estos diferentes componentes de la responsabilidad civil extracontractual subjetiva. Pero no solo el caso en Mayan Palace, ¿no? Sino hay otros casos que fueron, digamos, acumulándose, generando esta doctrina, como el caso de bullying escolar, como el caso de violencia intrafamiliar, como hecho ilícito, y otros casos que también fueron llegando a la Corte, donde se empieza como a más o menos formar una doctrina. También lo que ustedes van a ver en estos cuadernos, en este cuaderno precisamente, pues es que la doctrina de la Corte no ha sido del todo consistente, ¿no? Sobre todo en el tema de reparación del daño. Digamos que en cada asunto casi lo que podemos encontrar es se han rehecho los criterios que deben considerarse para determinar la reparación y el monto de la indemnización. Y bueno, en el primer grupo de casos lo que ustedes podrán encontrar es casos un poco más antiguos donde se habla sobre el plazo de la prescripción, ¿no? También esto es fundamental, ¿no? A partir de cuándo se puede reclamar la reparación del daño y cuál es este plazo, cuál es este límite para la reparación. Y aquí hay criterios interesantes en el sentido de que el plazo para la prescripción empieza a correr a partir de que se conoce el daño, no desde que el daño se causó, ¿no? A propósito de un caso donde le dejan a una mujer unas tijeras en su vientre y bueno, cuando demanda la reparación, se dice, pues ya prescribió, pero ella se había dado cuenta mucho tiempo después de que tenía esta afectación a partir de cierta sintomatología que generó. Entonces ahí estos casos también son interesantes. Luego hay también otro cúmulo de casos importantes en el sentido de todas estas discusiones que se dan respecto a cuál es la vía para demandar los daños generados por el Estado, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues a partir de la responsabilidad patrimonial del Estado y de la nueva ley de como esta apertura hacia la vía administrativa para reclamar los daños generados por el Estado, pues empieza a haber una confusión muy grande en tribunales respecto de si se puede seguir demandando al Estado en la vía civil. Entonces, esto pues también se decanta en una serie de precedentes de la Suprema Corte. Y bueno, por si fuera poco, pues además tenemos esta complejidad, ¿no? Respecto de las vías, donde, bueno, si hablamos de la civil,
donde podemos reclamar los daños patrimoniales y morales, pero también por otro lado, como ya decía, pues la responsabilidad del Estado que se demanda en vía administrativa y del Estado incluyendo a todos y cada uno de sus agentes, ¿no? El IMSS, el ISSSTE, la CFE, todos estos daños que pudiera generar en su quehacer público. Por otro lado, también de la mano y de forma muy importante, pues está todo este cúmulo de reparaciones que se dan en la vía penal. Y hay también discusiones muy interesantes respecto de si se demanda la reparación del daño en vía penal, si se puede ir a la vía civil de nuevo, ya no, cuándo, hasta cuánto, ¿no? Entonces, también, digamos, esto viene a complejizar el tema de la reparación. En otro cúmulo de casos, un poco esto ya lo dije sobre la procedencia, pues entonces ya vemos, ya entramos al tema de responsabilidad civil de fondo, distinguiendo la responsabilidad contractual, objetiva de la subjetiva, ¿no? Y aquí me permito, pues, simplemente narrarles un precedente que a mí me parece como que dio pauta o empezó como a elaborar sobre criterios pues un poco teóricos, pero necesarios para empezar a abordar otra serie de cuestiones. Y fue el caso de la anestesia, ¿no? Donde se discutía si los daños generados por el uso de la anestesia generaban responsabilidad objetiva o subjetiva. Acá la Corte dijo, bueno, no es responsabilidad subjetiva porque la actividad, el quehacer de los médicos es una actividad de medios, no de resultados. Y no podemos demandar todos los daños que genera la anestesia. La anestesia de por sí es una sustancia que tiene ciertos riesgos, sino solamente el médico será responsable cuando actúe de forma negligente, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a hacer como ciertas clarificaciones respecto de la responsabilidad objetiva y subjetiva. Y hay pocos casos, de hecho, de responsabilidad objetiva en sede de la Suprema Corte. Luego, de forma muy importante, pues también todos estos análisis sobre, bueno, ya más o menos se ha establecido que la responsabilidad subjetiva, entonces ahora bien, ¿cuáles son los elementos que la componen, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, pues, estos asuntos donde se elabora, pues, sobre qué es un hecho ilícito, el nexo causal, el daño y también cómo se prueba, ¿no? Y a quién le corresponde probar qué y cuál cosa. Y esto pues se vuelve muy interesante, sobre todo cuando hablamos de negligencia médica, ¿no? Donde la Corte estableció una serie de precedentes que son los médicos que tienen que probar, es interesante, que obraron diligentemente. ¿Por qué? Porque tienen a su cargo, tienen en sus manos el expediente médico y son ellos, por facilidad probatoria, quien pueden allegar este material a tribunales. Luego tenemos, bueno, ya como el tema que nos interesa el día de hoy, cómo se repara y cómo se indemniza. Y aquí hay una, yo creo, pues muy interesante interacción, por no decir confusión, respecto del derecho a una justa indemnización en la Corte Interamericana, cuando la Corte Interamericana habla de reparación e indemnizaciones a las violaciones de los derechos humanos. Y eso se trae a la Suprema Corte a la responsabilidad civil. Ahí, creo yo, se empieza a generar una confusión, ¿no? Respecto, primero, si hay un derecho humano a la reparación, y cuándo, ¿no? Si, como la Corte Interamericana está hablando de violaciones a los derechos humanos, si eso va a ser un tema de constitucionalidad. Pero esto permitió o abrió la puerta para que en la Suprema Corte, porque bueno, recordemos, la Suprema Corte es un tribunal constitucional y bueno, ¿qué hace la Suprema Corte analizando o estudiando estos casos de responsabilidad civil que son de legalidad, ¿no? Pero esto es lo que permite precisamente el entender que la reparación es un derecho, permite que en amparos directos en revisión la Corte empiece a analizar todas estas cuestiones. Y llegan muchísimos asuntos, ¿no? Respecto de si cuantificaron bien, sobre todo las indemnizaciones que se estaban dictando en primera o en segunda instancia.
Entonces ahí hay como una elaboración bastante confusa respecto del derecho a la indemnización y, digamos, se trae como si fueran indemnizaciones a violaciones de derechos humanos, cuando en realidad se tratan de indemnizaciones pues a daños civiles, ¿no? Y también acá vemos un cúmulo de casos donde en una doctrina muy temprana, lo que empieza a decir la Corte, esto es un antecedente muy importante hacia daños punitivos, es que lo que está, que no, que están prohibidos los topes, ¿no? Que está bien como establecer, digamos, rangos para que permitan calibrar la entidad de los daños y, por tanto, su indemnización, pero establecer topes o límites es inconstitucional porque precisamente no permite como esa elaboración. Y bueno, esto es importantísimo porque si ustedes recuerdan, pues las indemnizaciones por las afectaciones al daño patrimonial, pues estaban, o sea, remitían o se remitan, de hecho, incluso todavía a las tablas de la ley del Seguro Social, ¿no? Donde, ya me corregirán, pero bueno, donde si se pierde una pierna son no sé cuántos salarios mínimos y así, ¿no? Hay como un tabulador donde pues eh, se puede ver como muy claramente como estas indemnizaciones pues no tienen nada que ver con el daño en particular que están sufriendo las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si quien pierde una pierna pues es un futbolista, ¿no? Realmente pues determinados montos de salarios mínimos pues difícilmente van a cubrir el daño patrimonial y también moral que le pudiera estar generando esa afectación. Ana María, ahí podrías tú decir que cualquier legislación, aunque no haya sido todavía abordada y conocida por la Corte, en donde se establezca un tope, ¿está la tendencia y la inercia a declararla inconstitucional? Sí, yo creo que sí. O sea, digamos, Paradójicamente, fíjate qué interesante. El artículo 21.17 del Código Civil, en su segundo párrafo, limita la indemnización de daños y perjuicios que provengan del impago de una cantidad dineraria a la tasa de interés legal. Eh, Tiene su razón de ser este límite, pero me llama la atención que un artículo que lleva tantos años y que hasta donde tengo entendido no ha habido un precedente al efecto, a lo que me corrijan ustedes, pudiera declararse inconstitucional, precisamente porque está topando en este caso el agravio a la tasa de interés legal, cuando pudiera ser tal vez mayor, pero por otro lado tiene una función que es que se evite que, pues este tema de los daños indirectos, ¿no? Que yo con ese dinero pude haberme comprado el billete de la lotería y entonces yo ya sería rico, ¿no? Entonces ahí está interesante hasta dónde pudiera la Corte, además de eliminar estos límites que existen a propósito del daño moral, como la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y demás, que pudiera meterse con estos temas que están en el Código Civil desde hace muchos años. fíjate que ahí yo creo que no llega, bueno, es mi apreciación, ¿no? Evidentemente, pues tendría que analizarse, pero es más bien toda esta doctrina que se ha establecido respecto a los topes ha tenido que ver con responsabilidad extracontractual, ¿no? Y me parece que esta disposición que Es nos señalas extracontractual. es No, eh, sí, eh, extracontractual. sí, sí, el 21.17, bueno, dice que se puede regular las partes, pero que en ningún caso el incumplimiento puede ser superior por el impago de dinero. Sí está regulada en el capítulo, tienes razón, de responsabilidad contractual. Sin embargo, como bien sabes, lo contractual y lo extracontractual, unas cosas están en un Sí, capítulo y se nutren. claro. De hecho, Eso podríamos sería hasta cuestionar por qué discutible. están Yo separados. pensaría que Sí. hablando de responsabilidad extracontractual, precisamente por la entidad de los daños que pudiera generar y la forma de calibrarlos, pues habría una tendencia, o es la tendencia, ¿no? A decir que son inconstitucionales los topes, no así en responsabilidad contractual. Ahora, no quiere decir que esto sea la panacea y que esto tenga que ser así. En muchos países, ya Nacho nos platicará quizá, hay pues tabuladores, ¿no? Y no se han considerado inconstitucionales, pero son tabuladores más racionales o razonables, Parámetros. Ujú. exactamente, que sí permiten calibrar la entidad de los daños y su reparación. Lo que pasa es que en México teníamos y seguimos teniendo pues topes más bien absurdos, ¿no? Sí. Y bueno, y finalmente con esto se llega pues al tema de, bueno, si voy a cuantificar, ¿qué es lo que voy a cuantificar, no? Y la Corte inicia pues en este presente que conocen bien, en la de 30, 2003 y 31, que son los casos de Mayan Palas, a decir, pues no está limitado el juez realmente
a establecer montos irrisorios de reparación, sino que más bien viendo la entidad de los daños, tendría que esta reparación también tendría que tener una función de disuadir o de, de pegarle donde más le duele al responsable, que pues son en los bolsillos, ¿no? Y la Corte construye, pues a partir de la propia redacción del artículo del Código Civil, no recuerdo ahora qué precepto es, 1910 o por ahí, 1916. 1916, donde dice el propio artículo, ¿no? Se calibrará el grado de responsabilidad, ¿no? Y con también detrás la exposición de motivos, pues de este antiquísimo artículo del Código Civil, pues se ve, ¿no? Que el legislador también tenía la intención de sí calibrar la responsabilidad para determinar el monto de la indemnización. Entonces ahí se abre la puerta y se genera un escándalo. Yo recuerdo que fui a varios foros donde pues sí se cuestionó duramente esta como introducción, importación y de muchas maneras se le llamó, ¿no? Me da mucho gusto que haya generado tanta discusión, tanto debate, porque nosotros teníamos la impresión de pues, que México es el país donde todo pasa y no pasa nada, ¿no? Ya no hablamos de violaciones a derechos humanos, sí es una parte muy importante del derecho, pero ¿por qué no? También las indemnizaciones por responsabilidad civil. Así se construye todo el derecho norteamericano, ¿no? Que es un derecho muy potente y que está anclado en el derecho de daños, precisamente porque hay indemnizaciones pues, cuantiosas y entonces se genera, desde mi punto de vista, pues una cultura de responsabilidad mayor, ¿no? Porque, pues vaya, ahora sí hay que hacer el cálculo respecto de si prefiero cumplir las disposiciones legales, no vaya a ser que genere por mi negligencia un daño y después quién sabe con cuánto me pueda castigar un juez. Simplemente pues no reparo, no hago nada, actúo negligentemente, pues si de todas maneras ya sé que la indemnización va a ser irrisoria, ¿no? Y bueno, después hay otro precedente finalmente de la Suprema Corte donde se aclara en un caso donde una niña muere en un albergue que los daños punitivos no son procedentes respecto de la actividad irregular del Estado o la negligencia del Estado, ¿no? O sea, no se pueden demandar daños punitivos al Estado, pero sí daños punitivos a los particulares. Y bueno, ojalá tuviéramos una doctrina más amplia, la verdad es que son pocos casos, para determinar exactamente, ir como moldeando, ¿no? Cómo tienen que proceder estos daños punitivos, qué es lo que se tiene que cuantificar. No es así, no tenemos una doctrina. Yo pensé en esos inicios que iba pues, a estar evolucionando y puliéndose, mejorando. No sé, la verdad desconozco si en tribunales, en otros tribunales, digamos, inferiores a la Suprema Corte, hay, digamos, más desarrollo sobre esto, ¿no? Pero bueno, Interesante sería eso que como una comentas. introducción. María, déjame hacerte una breve reflexión. Cuando dices que no se le puede reclamar daño punitivo al Estado, pero ¿qué pasa si el funcionario público tiene suficiente? Imagínate que fuera una persona solvente, ¿no? Muy solvente. Y lo hizo consciente y a propósito. No podría caber ahí una distinción entre lo que le voy a ir a reclamar al Estado, que es el garante, que tiene una responsabilidad objetiva, y lo que le puedo reclamar a ese funcionario. Yo pensaría que en el caso, por lo menos del funcionario, pues debería de necesariamente poder existir una responsabilidad de daños punitivos. ¿Cómo lo verías tú? Pienso, bueno, que en principio habría que ver exactamente si el tipo de daño que está generando, el tipo de actividad que genera ese daño, pero si actúa, digamos, como en nombre del Estado, pues se tiene que demandar al Estado, ¿no? Y el Estado es quien tiene que responder. Después el Estado podría repetir sobre el funcionario público, pero pues sí, yo pensaría que estaría limitado porque está actuando en su calidad de funcionario y digamos, la primera demanda de indemnización pues tendría que ir contra el Estado, donde no procederían los daños punitivos. Eso no quiere decir que, Que no me puede ir contra el la funcionario. indemnización tenga que ser irrisoria o que el Estado Imagínate un no vaya a pagar. funcionario muy rico que sí le alcanza y sí tiene con qué, y que lo hizo de manera deliberada, dolosa, etcétera. Pensaría yo que debería haber espacio para que esta víctima pudiera también recuperar de este funcionario, si se quiere proteger a un lado al Estado, estos daños punitivos. Eh,
Ana María, me interesa conocer tu punto de vista a propósito de un último tema, ya pasamos con los exponentes. La Corte ha dicho que no hay lugar a enriquecimiento ilegítimo cuando estoy fijando una indemnización de daño moral. Yo quiero imaginarme un ejemplo. Imagínate que el daño está topado, o sea, muchas veces el daño moral pues no lo puedes medir o no le puedes poner un precio a la salud, a la vista, al poder caminar, ¿no? Y entonces ahí te concentras más en el victimario y piensas en un fenómeno disuasivo. Pero ¿qué pasa cuando estamos, por ejemplo, hablando en un daño moral, incluso contractual, en donde el incumplimiento de un banco, por ejemplo, a su consumidor o a su cliente le generó indisposición de dinero y eso de alguna manera le causó cierto estrés y no podía mover su cuenta y lo que tú quieras y mandes? En estos casos, podrías tú decir, bueno, el daño por lo menos patrimonial está topado a lo que no pudo disponer, pero pues pudo haber un componente de daño moral. ¿Qué pasa cuando la sanción, tú le quieres poner al banco una sanción para que no lo vuelva a hacer, porque pues quieres tener un fenómeno disuasivo? Pero si le pones la sanción que tú quisieras, tal vez le estarías enriqueciendo a la víctima en la medida que estaría recibiendo más de lo que fue dañado, por lo menos patrimonialmente. ¿Qué relación ves entre qué es más importante? Buscar que la sanción sea lo suficientemente disuasiva, aunque eso implique o pudiera implicar que la víctima reciba más dinero del que pudiéramos pensar fue su daño, o evitar a toda costa que la víctima reciba más daño y dejar tal vez de alguna manera sin el castigo merecido a la gente de los daños. Sí, bueno, en mi opinión, y bueno, creo que ahí también en el presente la Suprema Corte se dice no hay enriquecimiento ilícito porque hay una fuente de esa obligación que es precisamente el daño que se causó. ¿Qué tanto se compensa? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es demasiado? Pues también ya es subjetivo, ¿no? Podríamos decir, o sea, quizá hubiera sido suficiente un monto inferior que no alcanza a disuadir, pero en tanto también está cumpliendo esta otra función que me parece muy importante y que rebasa, digamos, lo individual, porque Sí. tiene un impacto social, esto que hablábamos de generar pues una cultura de la responsabilidad. Me parece que ese, digamos, efecto social es mucho más importante que estar pensando si fue demasiado para esta persona en lo individual. De acuerdo, Esa Ana María. sería mi Pues postura. muchas gracias. Todavía tenemos algo que platicar o Gracias. mucho que platicar, pero ahora me tengo el honor de presentar a este distinguido y querido y conocido por todos maestro de la Escuela Libre de Derecho, don Emilio González de Castilla. Antes de presentarlo, tengo que confesarte, Emilio, que la única clase que yo tomé de alguien que no era formalmente mi maestro fue la tuya, porque verdaderamente siempre es un gusto aprenderte, escucharte y ser ilustrado con esos cuestionamientos que yo me mordía. Pero ¿por qué no me dice? Nada más me dejó el problema y me enseñaste a pensar, lo cual te agradezco mucho. Déjenme presentarlo, aunque yo creo que no necesita demasiada presentación, pero bueno, les comento, pues evidentemente es hijo de la Escuela Libre de Derecho, tiene un posgrado en la Universidad de Harvard. En cuanto a sus actividades profesionales, pues trabajó allá en un despacho prestigiado en Nueva York y desde 1982 se reintegró al despacho González de Castilla Abogados, hoy González de Castilla y Ávila Abogados SC. Desde entonces se ocupa del área de litigio en derecho privado. Como postulante ha desarrollado su práctica en los métodos alternativos de solución de controversias, especialmente en el área de arbitraje comercial nacional e internacional. En esta última actividad ha desempeñado el papel de árbitro, de abogado de parte y también es integrante de la Comisión de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Y qué decir, pues es muy, muy querido maestro. Mi querido Emilio, bienvenido a esta también tu mesa y felices de escucharte a propósito de estos temas tan interesantes. Estás en mute, mi querido Emilio. Tienes razón, perdón. Muchas gracias, Luis, por tus palabras que pues me llenan de elogios que a lo mejor no deben ser tantos. Es seguramente resultado de la amistad que tenemos de mucho tiempo atrás. Soy yo el que me siento muy contento de participar en un foro como este, sobre todo con gente joven. La gente que ya no estamos tan joven debemos escuchar las voces de los jóvenes. Acabamos de escuchar una ponencia, Ana María, en donde
pues es una ponencia muy brillante. Está Fernando, está José Ignacio. Y dentro de los límites del tiempo, porque si no, al pobre José Ignacio le va a pasar que ya no le va a quedar tiempo más que decir buenos días y me dio gusto en conocerlos. El tema que nos ocupa es pues, la responsabilidad extracontractual y el daño punitivo, que es muy específico y que da muchísimo para comentar. Sabemos que hay una responsabilidad contractual, una extracontractual y una responsabilidad patrimonial del Estado que es objetiva y directa. Y el tema es la responsabilidad extracontractual y el daño punitivo. La responsabilidad extracontractual no se puede desvincular de las fuentes de las obligaciones porque fuera de los contratos, que no es el tema, como fuentes extracontractuales tenemos la declaración unilateral de voluntad con los 5 subtemas: ofrecimiento al público, promesa de recompensa, concurso con promesa de recompensa, estipulación a favor de terceros, títulos a la orden o al portador. Tenemos el enriquecimiento sin causa que se desdobla en el pago de lo indebido. Yo siempre he sostenido que son temas independientes, pero por razones históricas están en el mismo capítulo. La gestión de negocios y los actos ilícitos por el hecho personal, por el hecho de tercero, por las cosas, por los animales, la responsabilidad objetiva, y ahí entra casualmente el abuso del derecho y el daño moral. Daño moral, que es la regulación que abrió la puerta al daño punitivo en ese precedente de la Corte que ya comentó generosamente Ana María. Regresaremos a él rápidamente. Porque en este daño moral, el origen de este daño moral fue el artículo 1916, que se introdujo como capítulo novedoso en el Código Civil de 28 y que fue motivo de una gran reforma en el año de 82, y de ahí reformas posteriores en 94, 2000, y se desdobla ahora en una ley especial de responsabilidad civil por la protección a la vida privada, honor y propia imagen. Entonces comenzamos a tener una serie de disposiciones que nos dan normas de cómo aplicar esto del daño moral. Y de ahí surgió el criterio de la Corte del daño punitivo o sancionador o disuasor en determinadas hipótesis. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que toda reparación extracontractual e inclusive contractual debe satisfacer 2 principios. El primero es que tiene que ser una reparación integral, de tal manera que comprenda el daño material, el daño moral y el daño a la integridad física. En las legislaciones de responsabilidad patrimonial del Estado hay disposición clara que dice que se tienen que cumplir con los 3, pero en el Código Civil no es tan claro, porque entonces hay que jalar a la responsabilidad contractual y luego irnos a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, que está orientada a cuantificar o determinar el daño económico. Nos tenemos que regresar al 1916, que está en la responsabilidad extracontractual, que habla del daño moral, que a raíz de la reforma de 82 expresamente dice que se aplica también a la responsabilidad contractual, a la responsabilidad objetiva y a el daño, a la reparación por la afectación a tu integridad física, que está en el 1915, que como dijo Ana María, te remite a la Ley Federal del Trabajo, y que todo eso comienza a determinar lo que sería una reparación integral. Pero además tiene que ser íntegra porque el principio tradicional es que la reparación tiene que ser no menos del daño que se te haya causado, pero no más, porque la responsabilidad no debe ser una fuente de enriquecimiento. Esto es interesante y por eso la Corte, cuando abordó el tema del daño moral y el daño punitivo, tiene que sacar estos criterios en donde dice, pero no hay un enriquecimiento ilegítimo.
No estoy seguro que el tema sea de enriquecimiento es ilegítimo porque es una acción de último recurso más que otra cosa, sino más bien regresar al principio de que la reparación tiene que ser íntegra en donde no sea una fuente de enriquecimiento. Y tú lo señalabas, Luis, bueno, pero en realidad va a recibir mucho más. Bueno, esos son los retos que tenemos interpretativos. La Corte se fue por el lado del enriquecimiento ilegítimo. No estoy seguro que estemos en el campo del enriquecimiento ilegítimo, sino más bien en el tema de que la reparación tiene que ser íntegra, de tal manera que se coloque a la víctima en la situación que tendría antes del ilícito en la medida de lo posible, si hay una reparación in natura o por equivalente, pero que no sea fuente de un enriquecimiento. Ahí son los retos interpretativos de lo que es el daño moral. Y en realidad, pues es un mundo este tema de la responsabilidad y del daño punitivo. Tenemos que recordar, regresando al tema de derechos humanos, que la orientación general es que no hay daño que deba quedar sin sanción. Porque si yo como ser humano tengo un daño, pues tengo derecho a que se me repare. Esto presenta retos interpretativos porque hoy por hoy la legislación permite el pacto de no responsabilidad, salvo que haya dolo. Sí. Y la tendencia actual es que este pacto de no responsabilidad pues sería inconvencional porque normalmente la parte poderosa en la negociación va a poner una cláusula de no responsabilidad y esto estaría afectando un derecho humano de tal manera que el reto interpretativo es saber si esas disposiciones que permiten pactar la responsabilidad civil, incluyendo la no responsabilidad, son inconvencionales independientemente de que haya dolo o no haya dolo, porque van en contra del derecho humano a una reparación. ¿Lo ubicarías, Emilio, esto en un contrato de adhesión sobre nada más por el tema del poder de una de las partes sobre la otra o en términos generales? Yo creo que en términos generales, porque normalmente tienes a una parte muy robusta en la negociación, porque tiene la tecnología, porque tiene la economía, por muchos factores, y en la negociación, pues finalmente, de facto, te pueden imponer un poco una serie de cláusulas, entre ellas la de no responsabilidad, y ahí surge este tema interpretativo de si ese pacto de no responsabilidad sería inconvencional. Así, aunque no sea contrato de adhesión. Qué aunque interesante. no sea contrato de adhesión. Ese es el reto interpretativo. Como tenemos retos interpretativos de saber, por ejemplo, porque yo creo que eso es lo interesante de estos foros, ¿qué pasa, por ejemplo, con la sentencia constitutiva como fuente de una obligación? Y luego ya destellos que tenemos en precedentes de la Corte donde ya se habla, por ejemplo, de la responsabilidad por la pérdida de oportunidad en materia de indemnización porque la pareja no pudo desarrollarse. Recientemente unos criterios sobre la pérdida de oportunidad cuando un profesionista no hizo correctamente su trabajo y entonces se abriría la puerta para una reparación por una pérdida de oportunidad. Entonces, tenemos todo un campo abierto de interpretación y bueno, como en el daño moral, pues surgió como consecuencia de un criterio de la Corte. El daño por la pérdida de oportunidad y posiblemente la sentencia como fuente extracontractual de una obligación, la sentencia constitutiva, pues todos estos son temas que van surgiendo a base de precedentes. Sería muy interesante que en un esfuerzo de modificación del Código Civil se ataquen de lleno estos temas porque, por ejemplo, en el daño moral, pues es limitado el daño punitivo está limitado al daño moral por el texto del 1916, en donde le da ese margen interpretativo al juez
que no se tiene en ninguna otra disposición. El daño patrimonial. Entonces, como puedes ver, pues tenemos retos interpretativos. Y para finalizar y poder ir adelante y no robarle mucho tiempo a Fernando y a José Ignacio, hay que ser muy cautos en estas interpretaciones para que el Poder Judicial vaya abriendo paso a modificaciones a la ley, porque finalmente tenemos un sistema de derecho escrito que parece que se está modificando ahora con la nueva ley orgánica del Poder Judicial, en donde da la impresión de que el sistema de precedentes y los razonamientos de la jurisprudencia que son obligatorios comienza a abrir la puerta a un sistema que ya quizá no será totalmente codificado, sino también de precedentes. Y yo creo que eso le daría un gran dinamismo a la interpretación de lo que es la responsabilidad extracontractual y el daño punitivo. Necesitamos hacerlo así y romper quizá ciertos cartabones. Lo acabamos de ver recientemente en el incidente de la línea 12, en donde algunas víctimas, obviamente por algunos abogados, quieren ir a Estados Unidos, no por otra cosa, sino porque en Estados Unidos obtendrían una indemnización quizá mucho más cuantiosa que en México, porque en México pues está limitado el monto del daño material, del daño moral. Ahora se abre un poco con el daño punitivo y la integridad física, incluyendo la muerte, que está tasada en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, habría que pensar todos estos temas de vanguardia para que ya sea modificando la estructura legal codificada o a base de precedentes, pues rompamos un poco estos esquemas para evolucionar en todos estos tópicos de vanguardia. Yo quiero dejarlo ahí porque el tema es amplísimo y hay que hacer solamente pues, unos comentarios muy condensados para permitir que Fernando y José Ignacio puedan tener su participación con el tiempo suficiente. Gracias, Emilio. Nada más te quisiera hacer dos preguntas. En lo que concierne a la pérdida de oportunidad, que no está como tal prevista en el Código Civil, ¿crees tú que alguien pudiera indemnizar alguien pudiera reclamar una pérdida de oportunidad encuadrándola dentro de daños o perjuicios? ¿O ves tú que hay un problema al efecto? Mira, yo considero que la pérdida de oportunidad es una especie de perjuicio. Okay. Algunas personas creen que es un daño, pero yo me inclino porque es una especie de perjuicio. Entonces, al final del día sí le reconoces legitimación a alguien que pudiera reclamar pérdida de oportunidad. Y una segunda pregunta. Este tema de enriquecimiento ilegítimo y la sanción y demás, que ahorita Fer seguramente nos va a platicar mucho de este tema, si el derecho civil puede castigar o no, si está en el papel del derecho civil disuadir conductas o solamente compensar o reparar daños. Yo te haría una pregunta, ¿qué pensarías en un supuesto en el que, fíjate qué interesante, se dice grado de responsabilidad, situación patrimonial de las partes, derechos lesionados y las demás circunstancias del caso? Yo conocí casos en donde la gente a partir del daño obtuvo un lucro. Y en muchas legislaciones y doctrinas se dice, nunca debes permitir pues, que se aproveche a partir de su propio dolo, de su propio ilícito. Y en esos casos, deja de ver un tantito a la víctima y voltea a ver al victimario. Y la indemnización debe ser de tal suerte que no permitas que la gente saque provecho a partir de su conducta ilícita. Si se diera el caso en el que ese resultado fuera mucho mayor al daño, ¿qué pensarías tú como una solución justa a la luz de nuestro derecho civil? ¿Me debo fijar más en que no lucre o me debo fijar más en que se repare el daño y hasta ahí sin que haya un espacio a un enriquecimiento adicional? Yo creo que la óptica de que la reparación del daño tiene que ser íntegra en el sentido que actualmente lo tiene el 1915 debe permanecer. Es decir, el ilícito no debe ser una fuente de enriquecimiento. No enriquecimiento ilícito, creo que ese es otro tema distinto. Sí. Sin embargo, también soy partidario de que se abra el esquema, como la Corte ya lo está haciendo a través de este daño punitivo, no es jurisprudencia, es un caso aislado,
porque también hay que entender que si hay un dolo o falta grave, esa persona responsable debe tener este disuasor para que rectifique esa conducta que generó el daño. A lo mejor la simple culpa o negligencia o la responsabilidad objetiva no sería merecedora de una sanción adicional, como sí lo sería en el dolo o falta grave. De tal manera que tú repararías íntegramente el daño causado y después habría una sanción por el dolo o falta grave. Y aquí la gran discusión es, si no lo legislas, pues entonces de alguna manera estarías violando el principio de que la reparación tiene que ser integral sin enriquecerte. Y entonces a lo mejor lo que necesitamos es legislar o abundar un poco más a través del precedente judicial para que cumpla su función realmente rectificadora de la conducta negligente, abusiva de una de las partes. Muy bien. Muchas gracias, mi querido Emilio. Pues ahora tengo el honor de presentar a don Fernando Martínez García de León, catedrático titular de Contratos Civiles en la Escuela Libre de Derecho. También es orgulloso hijo de esta escuela, mi querido Fernando. Catedrático titular de Obligaciones y Contratos Civiles en el posgrado de la Escuela Libre de Derecho, doctorando en el doctorado de la Escuela Libre de Derecho. Tiene también además la palma de plata por los primeros 15 años de profesor en 2017. Felicidades, mi querido Fer. Y bueno, tu pluma ha sido muy activa y hemos sido muchos los que nos hemos, ahora sí que enriquecido a partir de esa lectura. Y por citar tus libros está el de La Acción Pauliana, Los Actos Ultravires y la Protección de la Apariencia Jurídica, El Remate, Fideicomiso de Garantía, Planeación, Implementación y Ejecución. Y además es el coordinador del tomo relativo a las obligaciones civiles en la obra jurídica enciclopédica en honor al primer centenario de la Escuela Libre de Derecho. Mi querido Fernando, es un honor tenerte aquí con nosotros. Debo decir también que eres, bueno, ya lo sabemos, pero lo reitero, abogado postulante, obviamente, en materia civil y mercantil, desde 1993 para acá, mi Fer, y titular del despacho MGL Abogados SC. Bienvenido, don Fernando, y adelante. Mi querido Luis, gracias por compartir este foro. La verdad estoy muy orgulloso y de tratar un tema tan polémico, tan actual y tan polémico como los daños punitivos. La verdad es que, igual que a ustedes, me causó una gran impresión la llegada de los daños punitivos vía jurisdiccional. El foro quedó conmocionado por el arribo de una figura que procede del common law inglés, en primer término, y después del common law norteamericano, esencialmente. Entonces, ¿cómo si estábamos nosotros formados en la teoría tradicional de la responsabilidad civil conforme al sistema continental, en la que la responsabilidad civil solo tiene efectos reparatorios o compensatorios, llegó una figura traída del common law norteamericano específicamente, que en México inicia una nueva fase para establecer que la responsabilidad civil extracontractual también tiene una fase sancionada, una vertiente sancionada, una faceta sancionada. Entonces quiero platicarles, comentarles cuáles son mis preocupaciones respecto de la llegada de los daños punitivos en nuestro sistema legal, bajo un punto de vista crítico, académico, pero manifestándoles que también es un tema a debate, sigue estando a debate y seguirá estando a debate para ver si en realidad necesitamos la incorporación de los daños punitivos o no. La primera sentencia, como ustedes saben, el Amparo Directo 30 de 2013, inaugura la faceta sancionadora de la responsabilidad civil. Habla de los daños punitivos y la Corte cita a pie de página las obras de autores norteamericanos, específicamente Owen, O'Donnell y Morgan. Eso me da la idea de que se refiere la Corte al daño punitivo norteamericano, donde mayor evolución ha tenido, porque en Inglaterra, como sabemos, en Inglaterra no existen los daños punitivos en los procedimientos civiles. Entonces, refiere a daño punitivo norteamericano, a pie de página. Y una opinión también de un autor argentino, Pizarro,
que fue el que primero inició el debate en Argentina en los 90 respecto a la incorporación en el sistema legal argentino del daño punitivo, de la conveniencia de regular el daño punitivo en Argentina. La Corte se basa a pie de página en esos autores y empieza la redacción del considerando. El primer punto de preocupación es, si ustedes leen el considerando, la Corte no establece un concepto de daño punitivo. Se dice que la reparación integral debe de generar una compensación, una debida compensación, y que esta compensación tiene un doble efecto, retributivo y disuasivo. Retributivo porque se le debe de imponer al responsable las consecuencias de sus actos, que las sufra, y disuasivo para evitar la repetición de conductas de este tipo reprobables, atroces. Pero no hay un concepto de daño punitivo. Entonces, si no hay un concepto de daño punitivo, ¿qué es el daño punitivo? Si seguimos la sentencia y nos vamos al sistema americano, efectivamente, en el sistema americano, en el common law norteamericano, se establece claramente qué es el daño punitivo. Hay una sentencia del 74 de la Suprema Corte de Estados Unidos que establece claramente que los daños punitivos no son, es el caso Gertz and Welch, es con relación a periodismo, se establece que no son una compensación por lesiones, sino se trata de multas privadas, impuestas por jurados civiles con el propósito de penalizar una conducta censurable y evitar futuros incidentes. Entonces, el daño punitivo, según la interpretación de la Suprema Corte Americana, es una multa privada. En otro caso emblemático de daño punitivo, Pacific Mutual Life contra Halsey, del 91, también reitera que los daños punitivos no tienden a indemnizar por cualquier daño sufrido, sino a castigar al acusado. En el caso más reciente de daños punitivos en Estados Unidos, que es el caso Exxon Shipping, de 2008, contra Baker, se establece que los daños punitivos, y se reitera, no son compensación, sino se trata de disuadir una conducta negligente. Es con el propósito de actuar, se sanciona con el propósito de actuar como ejemplo para el bien público. Entonces, el daño punitivo norteamericano es una sanción monetaria, multa privada. La primera pregunta que yo tendría que hacer es, ¿la Suprema Corte refiere al daño punitivo norteamericano? No se dice. Cita doctrina norteamericana, pero no se aclara el concepto del daño punitivo incorporado en esa sentencia. Segundo, si ustedes leen el considerando de la sentencia, aunque no se dé el concepto de daño punitivo, se utilizan algunos símiles. Los equipara con sanciones ejemplares, entre comillas. También las llama agravantes, reproches, el carácter punitivo o sanción punitiva faceta sancionadora de la responsabilidad civil. Entonces, señores, el primer punto a debate es, ¿la Corte quiso incorporar los daños punitivos de carácter norteamericano o no? Porque si ustedes siguen leyendo con el texto, dice que son la faceta sancionadora de la responsabilidad civil que se incorpora a la justa indemnización. Entonces, ¿ya no tiene el carácter de sanción de multa privada? ¿O es reparatorio? Porque se incorpora a la justa indemnización, a la reparación integral, y por tanto sería compensatorio, sería reparatorio o compensatorio. Ahí está el primer punto a dilucidar. ¿Qué son esos daños punitivos en la sentencia de la Corte? Son en sentido norteamericano, como penalidades, que son adicionales. Como sabemos, los daños punitivos norteamericanos son adicionales a los daños compensatorios. Desde el punto de vista económico, se entregan en una segunda partida. Es decir, el sistema norteamericano, el sistema de daños norteamericano, es dualista. Hay daños compensatorios y daños punitivos para reprimir conductas con malicia o atroces en general. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué tipo de daño punitivo se refiere a la Corte? No hay un concepto. Hay algunos paralelos, conceptos paralelos como sanciones ejemplares, lo repito, agravantes, reproches, etcétera, pero no hay un concepto. Entonces,
A mi criterio, es la final de la exposición, considero que sí están incorporados los daños punitivos en sentido norteamericano, y lo diré por qué un poquito más adelante. Pero esa es la primera preocupación. Entonces, tenemos que empezar a dilucidar qué tipo de daño es el que se incorporó en la sentencia. Segundo, los daños punitivos que refiere la sentencia, debemos entenderlos como una nueva categoría de daños, diferentes de los daños compensatorios, ¿o no? Se está incorporando en esa sentencia un sistema dualista de la responsabilidad civil, en el que no solamente el responsable debe de indemnizar y reparar integralmente el daño, sino además estará obligado a cubrir una sanción económica, además, en una segunda partida diferente, ¿o no? Es una nueva categoría, es un nuevo tipo de daño, aparte de los daños compensatorios. Tampoco se aclara en la sentencia, no lo dice la Suprema Corte claramente. Entonces tenemos un poco de confusión, en este caso es mi preocupación. ¿Qué es? ¿Y es un nuevo tipo de daño o no? Podríamos decir, quien considera o quien pueda decir que no es un tipo de daño nuevo, pudiera fundarse en el hecho de que la Corte establece que los daños punitivos se encuentran integrados a la justa indemnización. Es decir, que no son independientes. Por tanto, si forman parte de ellos, los engloba, no será un tipo de daño diferente, bajo ese punto de vista. Pero otros pudieran interpretar que la Corte, al referir al sistema americano, al common law norteamericano, al citar la doctrina norteamericana, se refirió al daño punitivo en sentido norteamericano, disuasivo y sancionador. Y tres, otros consideran como yo que en realidad la Corte finalmente sí está creando, a mi criterio, una segunda categoría de daños. ¿Por qué razón? La Corte lo ha dicho, los daños punitivos están integrados a la justa indemnización. Tal parece que entonces no hay daño punitivo, pero si ustedes analizan o ven o estudian el efecto económico del daño punitivo citado en la sentencia, me parece que sí se está construyendo una nueva categoría de daño. ¿Por qué razón? La propia Corte establece textual, dice, el limitar el pago de los daños sufridos a la simple reparación, el limitar el pago de los daños sufridos a la simple reparación, en algunos casos significa aceptar que el responsable se enriquezca a costa de la vida. Por tanto, el daño punitivo es el remedio para evitar el enriquecimiento del responsable y que se le retiren o se le congelen, ¿de acuerdo?, las utilidades, que las regrese, que no las pueda conservar las utilidades derivadas del hecho ilícito, que no se siga enriqueciendo en virtud del hecho ilícito. Y eso precisamente es la finalidad del daño punitivo norteamericano. No solamente disuadir, sino además retirar las utilidades de quien generó el daño. Y esto lo dice la Corte. Entonces, en el sentido económico que dice la Corte, el daño punitivo referido en la sentencia también persigue esa finalidad económica, evitar el enriquecimiento de la vida. Y eso lo pueden ver, esto último, el evitar que a partir de tu conducta ilícita recibas un lucro. Olvídate el tema sustantivo. ¿Crees que debe ser que se evite o crees que debe ser que no se evite? Bueno, debe ser, desde luego que se evite, pero no por el daño punitivo, a mi criterio, lo diré al final, es mediante reparación del daño, pero no por la sanción. Segundo, la Corte también dice que este agravante debe de tomarse en cuenta en el quantum de la indemnización. Entonces, está considerando una segunda partida que diferente a la reparación, que se debe tomar en cuenta por parte del juzgador para llevar a una justa indemnización. A mi criterio, los efectos económicos del daño punitivo en la sentencia de la Suprema Corte tienen efectos iguales o similares que el daño punitivo norteamericano, que eso es precisamente lo que persigue. Evitar la riqueza de quien dañó, evitar la utilidad de quien dañó y establecer en la condena la partida de daño compensatorio y la partida de daño punitivo. Entonces, esta segunda interrogante, ¿es una nueva categoría? A mi parecer sí, por el efecto económico. Son idénticos la función que persigue el daño punitivo en México, entonces, conforme al criterio de la Corte, y el daño punitivo en Norteamérica. Tercero,
Tercera preocupación. En realidad el daño punitivo tiene cabida en nuestro sistema legal, con desde luego el mayor respeto al criterio de la Suprema Corte, pero en realidad tiene cabida. Nuestro sistema fue impactado, el derecho de obligaciones, el derecho a daños fue impactado por los derechos humanos desde el 2011, porque arribó el derecho sustantivo a la reparación integral de la víctima. De aquí en adelante la víctima tendrá derecho no a la simple reparación del Código Civil, sino a una reparación integral conforme al artículo 1 constitucional y 63.1 de la Convención Americana. Que esta ya es parte del sistema legal, como lo sabemos, es derecho interno y establece medidas, y la Corte Interamericana con sus criterios también vinculan a México y establece que la reparación integral debe de venir acompañada de las medidas que conduzcan a la extinción del daño a los derechos humanos, como son las medidas de reparación, de compensación, de satisfacción, de no repetición, daños al proyecto de vida, pérdida de oportunidades. Ese es el sistema que existía en 2011. Una reparación integral en el que la víctima puede recurrir y fundar su reclamación no solamente en el Código Civil, sino también en el sistema interamericano. Y llegan los daños punitivos, que son sanciones. Es una faceta sancionada de la responsabilidad civil. Y ya vimos el efecto económico. Y yo me pregunto, no afirmo categóricamente, pero me pregunto, ¿en realidad los daños punitivos tienen cabida en nuestro sistema legal? ¿Esa faceta sancionadora de la responsabilidad civil tiene cabida? La Constitución dice que reparar los daños. El sistema interamericano ha establecido que lo único que tiene derecho a la víctima es a la reparación integral, nada más. Pero no puede perseguir al responsable exigiéndole un pago adicional, una sanción adicional. No lo permite el artículo 63.1. Es decir, los derechos humanos, el responsable de violar derechos humanos está obligado a reparar el daño y punto, integralmente, desde luego. Déjame hacer una intervención ahí, mi querido Fernando. No lo permite, pero tampoco lo prohíbe. O sea, sí hay un espacio a la interpretación. Pero también hay ciertos candados, porque no solamente la Corte ha establecido de que la reparación del daño no debe ser fuente de enriquecimiento ni de empobrecimiento. Eso viene desde ONU, sistema universal. En la Declaración Universal se dice que las reparaciones del daño no deben generar enriquecimiento ni empobrecimiento. Después el sistema interamericano y ahora la Suprema Corte. Es un principio mundial. ¿De acuerdo? Entonces, desde luego, ¿no? Entonces, yo creo, señores, que desde mi punto de vista académico, respetuoso y como litigante, me parece que los daños punitivos no tienen cabida en nuestro sistema legal porque no hay fundamento para sancionar. Déjame te pregunto esto, Fernando. El artículo 19.16 tiene dos parámetros que no lo tiene la responsabilidad patrimonial. Es decir, en una responsabilidad patrimonial solamente volteas a ver a la víctima y el victimario te da igual. Es decir, si es doloso, si es culposo, el alcance de la responsabilidad es el mismo, se trata de restablecer a la víctima en la situación anterior. Pero el daño moral no es así. El daño moral tiene, digamos, dos spotlights. Uno que alumbra a la víctima y otro que alumbra al victimario. Y en ese sentido hay dos parámetros muy interesantes y muy trascendentes. El primero es la situación patrimonial del victimario y el segundo es el grado de responsabilidad. De tal suerte que a mayor grado de responsabilidad pudieras concluir que habrá una mayor indemnización. Lo mismo en el tema patrimonial. A mayor solvencia económica, pues mayor será el monto de la indemnización. En ese sentido, ¿consideras que estos artículos son este artículo en estos dos parámetros serían inconstitucionales o podrías considerar que son constitucionales interpretándolos como? Porque pudiera ser que a partir de estos dos parámetros desprendas que efectivamente hay espacio, como lo dijo la Corte, para establecer un daño que no solamente tiende a ver a la víctima, sino al victimario, con miras a disuadirlo, a castigarlo, a desmotivarlo de volver a cometer. La disuasión, desde luego, que no es inconstitucional, está prevista incluso en la Ley General de Víctimas, las garantías de no repetición, eso no hay ningún problema. El problema es la sanción. ¿Dónde está el fundamento para la sanción? No está en la Constitución, no está en el sistema interamericano y tampoco en el Código Civil. La interpretación teleológica que hace la Corte del 1916 dice que ahí está el fundamento de los daños punitivos, pero la redacción textual del Código Civil, el artículo 19.16, en ningún momento habla de sancionar.
con eso termino para darle la voz a mi querido José Ignacio, pero nada más es esta pregunta, Fernando. ¿Cómo entonces trasciende la situación patrimonial del victimario y el grado de responsabilidad? ¿Para qué sirve? Es que ahí ve el punto, con independencia de este tema que es a debate, que no hay para mí desde el punto de vista fundamento para la sanción en el derecho civil, sigue siendo eminentemente reparatorio de los derechos humanos. Yo creo, me decías Luis, lo último, perdón, la última ¿Para qué tomo en intervención. cuenta el grado de responsabilidad y la situación económica del victimario si como sea nada más tengo que ver cómo reparar a la víctima? ¿Por qué volteo a ver al victimario? A mí me parece, Luis, que el sistema de responsabilidad está completamente terminado con la llegada de la responsabilidad integral, con de la reparación integral. Te basta la reparación integral del daño, perdón, la reparación integral del daño para saciar a la víctima. Si estás diciendo que es una reparación integral, debe de ser entonces completa y plena y no es sancionatoria. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Y es una propuesta que yo tengo. Lo que se debe de hacer a mi criterio es fortalecer la reparación integral en el Código Civil, que no está. Habla de reparación a secas en el 1915, pero como es ahora un derecho sustantivo, debe de reconocerse en el Código Civil que el responsable está obligado a reparar integralmente el daño y además regular en el Código Civil todas estas medidas que tienen a extinguir la violación a los derechos humanos, como son las medidas de compensación, de reparación, compensación, satisfacción, no repetición, daño al proyecto de vida, etcétera, en el Código Civil, para que el juzgador ante el evento de un daño que trasciende y vulnera los derechos humanos o los bienes vitales naturales como la vida, la salud, etcétera, tenga el catálogo de medidas de reparación, como lo hace la Ley General de Víctimas, a su disposición. Con eso estaría completo el sistema legal. Por eso veo que desde mi punto y humilde punto de vista, no existe fundamento para los daños punitivos, son innecesarios y van a conducir a más problemas que soluciones van a plantear. Porque ya en el plano profesional, ¿qué va a suceder o qué está sucediendo? Lo que sucedió en Estados Unidos. Los daños punitivos, dado esas cuantías que existieron en los 90s, gigantescas, astronómicas, ¿qué sucedía? Que el particular demandaba de manera frívola. Se van a empezar a presentar demandas frívolas de reclamaciones estratosféricas de daños. Segundo, el ánimo de presentar una demanda de reparación del daño ya no va a ser el ánimo de justicia y de reparación, sino el lucro, a mi criterio. Entiendo, mi Fer. Pues muy interesante, aunque también del otro lado, lo que decía Ana María me parece muy convincente, que es, pues sí, pero del otro lado también estás que tienes un país en el que nunca pasa nada. Entonces, La reparación integral. en algún punto yo creo que también sirve que pueda el derecho civil tomar un rol disuasivo precisamente para encaminar, para encauzar las conductas lícitas. Evidentemente, pues estará confiado al arbitrio judicial que se evite esta frivolidad. Pero bueno, sin duda, por eso estamos aquí discutiendo. Muchas gracias, mi querido Fernando. Y ahora tengo el gusto de presentar a don José Ignacio Morales Simón, que tenemos el honor de que también aquí nos acompañe. Déjenme presentar una breve reseña curricular de nuestro querido José Ignacio. Él es coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial y candidato a doctor por la Universidad de Girona, donde está trabajando su tesis sobre la reparación de los daños a los sentimientos. Qué interesante. La cual es dirigida por Diego Papaginis. Fue secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Saldívar y es profesor de la Escuela Libre de Derecho, donde imparte la materia de teoría del derecho. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad de Oxford. Mi querido José Ignacio, bienvenido y por favor, aviéntate con todo. Muchas gracias, Luis. Y bueno, muchas gracias a la escuela por estar aquí. Estoy teniendo así como regresiones nostálgicas por el foro en el que estoy, o sea, porque estamos hablando de una sentencia que trabajé cuando era oficial judicial con Ana María y pues me recuerda esos tiempos cuando todavía estaba en la carrera y que pues el maestro González de Castilla, que nunca fue mi profesor, pero se veía lejanísimo y ahora compartir con él esta mesa me siento muy honrado y bueno, y también tener aquí el gusto de estar con Fernando. Entonces, como siempre, me siento entre amigos en la escuela y pues me da mucho gusto estar aquí con esta invitación. Pero bueno, como me queda poco tiempo, intentaré ser breve y entrar directo a la materia. La verdad es que creo que hay muchísimo que decir sobre esto.
Y vaya, y algo que me parece muy interesante, y para eso son estos foros, que creo que estoy en desacuerdo con casi todo lo que dijo Fernando, pero bueno, vamos a poder ir por partes, y si no, pues Fernando, me deberás ahí un café para platicarlo a gusto, que de esto se trata esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería hacer un poco de preámbulo, creo que volver a dar las razones que se dan en el Mayan, pues ya se dijeron aquí muchas veces y no tienen sentido, pero creo que sí es importante contextualizar un poco como la importancia en la institución del derecho de daños, ¿no? O sea, el derecho de daños nos protege protege bienes básicos y cumple unas funciones básicas del derecho, que es evitar que se nos causen daños, y protege cosas como nuestra integridad física, nuestra integridad familiar, y protege bienes muy, muy fundamentales para la sociedad. Por eso casi todos los sistemas jurídicos, o yo no conozco ninguno que no tenga una institución similar de daños, ¿no? Y tan es así que algo que se ha estudiado mucho en sistemas comparados, que mientras más chico es nuestro sistema de daños, más grande se vuelve el penal, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que pasa en México, ¿no? O sea, todos sabemos, y mucha gente, por ejemplo, en temas de negligencia médica, se va al MP en lugar de irse al sistema civil, porque en la reparación civil era muy difícil obtener indemnizaciones y reparaciones y lograr cosas. Entonces, esto creo que es un primer efecto que hay que contextualizar de los daños punitivos, más allá después entrar ya al debate de la justificación. Yo creo que una gran virtud que tuvo los daños punitivos en México fue que pues, era una institución olvidada, que las indemnizaciones eran ridículamente bajas, y creo que a partir de los daños punitivos, al revés, incentiva que se usen estas instituciones de derecho civil en lugar de que se usen las instituciones de derecho penal, que es lo que pasaba. Pero más allá de este tema práctico, también hay muchas justificaciones más allá de eso, ¿no? Esto es un tema que se debate muchísimo en el Common Law, como bien decía Fernando, o sea, no es tampoco que todos los sistemas de Common Law lo tengan incorporado, y hay muchos teóricos y filósofos muy importantes que no la comparten. Yo creo que no es que sea una particularidad, y esa es una primera diferencia que creo que tengo, que no creo que haya algo propio del Common Law o del derecho civil o de los sistemas de tradición francesa que hagan o no admisibles este tipo de daños, sino creo que la discusión está por otro lado. Hay gente dentro del Common Law que piensa que no debe haber daños punitivos, y hay gente dentro de los sistemas de tradición francesa, como Guadalupe Martínez Hayes, que defienden con mucha energía que debe haber daños punitivos. Entonces, yo creo que más bien va por otro lado la reparación. Entonces, la discusión. Entonces, ¿cómo se ha englobado esta discusión? Como tradicionalmente, para justificar las instituciones de derecho de daños se usan dos grandes teorías. Las teorías económicas del derecho, que son razones más consecuencialistas. Aquí no nos da tiempo a entrar a todos los detalles y la complejidad de la teoría, pero básicamente lo que sostienen este grupo de teóricos es que lo que busca el derecho de daños es reducir el costo de los accidentes. Es que intentamos lograr el arreglo más eficiente para generar los incentivos a las partes para que tomen las medidas de precaución causando daños que son económicamente adecuadas. Y aquí ya en este debate salieron razones de ese tipo, ¿no? Lo que se busca a veces con el derecho a daños es disuadir ciertas conductas. Ahora, el problema que tenemos con los daños morales, en particular, que los traigo a colación porque es injusto en el tipo de daños que se introducen los daños punitivos en México, es que pues el costo de la prevención, es decir, lo que a ti te cuesta evitar un daño, es inconmensurable contra el daño que se ocasiona. No podemos comparar en dinero el sufrimiento que siente una persona porque se le murió un hijo contra los gastos de prevención. Entonces, más bien como se interpretan en estos casos las teorías económicas, es más bien que son como una herramienta muy poderosa para desincentivar ciertas conductas. Y las notas al pie justamente que mencionaba Fernando, que mencionaba Namá, van más en ese sentido, y es una manera de justificar los daños punitivos que a mí me parece interesante, que es que creo que lo que se dice es que el hecho de que no haya daños punitivos incentiva que sobre todo empresas muy grandes y muy ricas les convenga más ocasionar daños que evitarlos. Y esto justamente puede ser el caso del Mayan Palace. Y hay un caso muy famoso que me corregirán, creo que era de Ford, si no estoy difamando a alguien, pero tuvieron un defecto en la producción y les salía más caro regresar los coches y repararlos que reparar los daños. Entonces la empresa dijo, pues mejor los dejamos ahí, y ya si se ocasionan daños los reparamos, y pues hubo gente que acabó perdiendo la vida, ¿no? Entonces en ese tipo de casos justamente en Estados Unidos se introducen, y estos debates de Owen Fitch y demás tienen que ver con estas nociones de darle más bien poder a los usuarios de este tipo de servicios y de empresas muy grandes, y desincentivar y que nunca a nadie le convenga ocasionar daños, más que yo creo que querer como quitar el enriquecimiento ilícito. Creo que esa es la mejor manera de leer este argumento.
Pero también hay el otro grupo de teorías que tienen que ver más bien con temas de justicia, que creo que tiene que ver más con la objeción de Fernando y que es algo que se dice mucho. Normalmente se dice que el derecho a daños lo que busca es lograr una justicia correctiva. Y esto lo explico un poco como lo explicaba Aristóteles, que se ha ido sofisticando más, pero creo que es la manera más sencilla, que Aristóteles distinguía entre la justicia distributiva y la justicia correctiva. La justicia distributiva pensaba que era una justicia geométrica, que se le debía dar a las personas conforme a la proporción de sus méritos, ¿no? Entonces, si una persona tenía 3 veces más mérito que otra, era justo que tuviera 3 veces más que la otra. Pero en cambio, la justicia correctiva, lo que según Aristóteles buscaba era una justicia aritmética, que era restaurar una posición de igualdad perdida. Entonces, si Ana le quitaba a Marco injustamente 10, tal cual en un robo, me quita 10 pesos y pues esta persona se enriquece 10 más y la otra se empobrece. Lo que decía Aristóteles es que lo justo en ese caso era quitarle lo que se había enriquecido para dárselo al otro y restablecer la igualdad que se había perdido. Ahora, el problema es que esta figura que funciona muy bien en Aristóteles y en este ejemplo, en la realidad nunca es así. Incluso en los daños patrimoniales, que son los más sencillos, casi nunca nos importa el enriquecimiento del responsable. Puede ser que hayan perdido los dos. Si yo salgo manejando borracho hoy al viernes en la noche y me estampo contra otra persona, pues además de perder mi coche, el otro también perdió su coche y de todos modos tengo que reparar. Entonces, por eso Coleman lo que ha dicho más bien es que lo que le importa al derecho de daños es nada más reparar el daño injusto. Pero con esta lógica, lo que dicen es que lo que se busca es restablecer la situación que tenía la víctima, tan siquiera lo más cercano posible, antes de que se provocara el daño. Entonces se entiende que esa es la función del derecho a daños. Muchas veces no vamos a lograr eso. Como decía, muchas veces nadie me va a poder dar el coche tal cual que tenía, pero bueno, tal vez me pueden dar el dinero para que pueda tener un coche muy similar o algo parecido, y la función y lo que quiere lograr el derecho a daños es restablecer esa situación y que me acerque lo más posible a lo que estaba. Ahora, el problema de estas nociones, y justamente Hershovitz y Martínez Hayes y Goldman y Sikorsky y muchos otros teóricos han empezado a objetar esta noción de la justicia correctiva, porque con los daños justamente morales o a los sentimientos, pero también con los daños físicos, pues esta metáfora es imposible, ¿no? Si lo podemos imaginar con un experimento mental, ¿no? Si Slim llega a mi casa y me dice, oye, quiero quemar tu casa, ¿no? Y te doy 5 pesos para quemarla, pues lo voy a mandar a volar. Pero si me va ofreciendo un peso más y un peso más y un peso más y un peso más y de repente me ofrece 10,000 millones de dólares por quemar mi casa, pues tal vez dejo que queme mi casa y de una vez toda mi ropa y tal vez hasta mi coche, ¿no? Pero en cambio, si Slim me ofrece lo mismo, pero respecto a mi hijo o mi perro y me dice, te voy a dar 5 pesos más y de repente llega a 10,000 millones de dólares, al revés, la oferta cada vez es más ofensiva, ¿no? Entonces, el problema es que, ¿cómo vamos a restablecer la situación a las personas que sufren este tipo de daños? Que sufrieron una parálisis, que les mataron un hijo, que vieron estas cosas, es imposible. Y la reparación no se puede lograr. Y entonces lo que empiezan a objetar este tipo de teóricos es que más bien lo que logra el derecho de daños en estos casos, y de hecho lo que quieren los litigantes, yo creo que los papás del Mayan no buscaban el dinero, lo que buscan es sentar al responsable, ponerlo enfrente y que se le reconozca como responsable y que haya una respuesta del derecho frente a eso, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir con esto es que en este tipo de daños que causan ese tipo de cosas que no se puede reparar, la distinción entre reparación y punición se vuelve muy difícil. Y eso tampoco solo lo digo yo, lo dice igual Martínez Hayes y Barros Burié y demás, que si vemos las sentencias en este tipo de daños, muchas veces se toma la gravedad de la responsabilidad del responsable, lo cual no hace sentido en un daño patrimonial. Si yo salí manejando borracho y manejando a exceso de velocidad y además le iba mentando la madre a todo el mundo y además estaba oyendo RBD y sabiendo todas las cosas que no se deben de hacer cuando uno maneja y me estampé y yo ocasiono el mismo daño que hubiera ocasionado solo manejando en exceso de velocidad, yo tengo que reparar lo mismo. No importa qué tan grave fue lo que hizo, la reparación es la misma, lo único que importa es el daño. Pero en los daños morales eso es mucho más difícil y en este tipo de daños, porque no es lo mismo que solamente me hayan, por ejemplo, alguien negligentemente me haya atropellado, a que después se haya bajado, me haya escupido, me haya humillado y haya buscado la forma de hundirme lo más posible. Entonces, en la gravedad de la conducta también se produce el daño y es muy difícil hacer esta distinción clara
y la mayoría de tribunales acaban tomando en cuenta también esos criterios punitivos para establecer indemnizaciones. Y entonces lo que dicen muchos teóricos, y que yo estoy de acuerdo con ellos, es que hay en ciertos casos donde si el derecho de daños en este contexto y en este tipo de daños no advierte este tipo de gravedad y solamente le dice a la víctima, lo único que vamos a ver es el daño que te provocó, no estás viendo la película completa y no estás buscando que en verdad haya justicia entre las partes y que pueda sentar la víctima al responsable y someterlo a un juicio donde se vea toda esa gravedad. Y entonces la frontera entre los daños punitivos y la justicia correctiva, otra vez, según Hershovitz y Martínez Hayes, se difumina mucho más. Sobre todo diría, José Ignacio, si me lo permites, fíjate qué interesante lo que dice, a mí me hace mucho y todo el sentido. Hay muchas ocasiones en las que, como tú bien lo apuntas, concentrarme en la víctima es imposible porque hay cosas que no tienen precio. En el daño moral nunca voy a reparar, voy a tratar de compensar bajo el principio de que las penas con pan son menos, ¿no? Pero nunca voy a reparar ni voy a volver a poner la vida donde estaba. ¿Y qué valor le pongo a la vista? ¿Qué valor le pongo al poder caminar? ¿Qué valor le pongo a lo que tú quieras y mandes? O haber perdido un hijo. Entonces creo que ahí el ejercicio es muy bueno cuando dices, bueno, fijar por aquí una decisión va a ser imposible, porque el precio que ponga va a ser injusto, pero tengo la opción de voltear a ver ahora sí a la gente de los daños y a fijar una indemnización que sea lo suficientemente disuasiva para que no lo vuelva a hacer y de la mano indemnizo o compenso el daño a la víctima y nadie me va a decir que se está enriqueciendo legítimamente porque ponle precio a un hijo. Atrévete. Exacto. Entonces, y creo que es eso lo que pasa, ¿no? Justamente, o sea, que no hay manera, como sí lo hay en daño. Lo que pasa con los daños patrimoniales es que justo los bienes de los que nos están privando tienen sustitutivo en el mercado. Entonces, si a mí ahorita alguien me rompe mi computadora, yo puedo ir a comprar otra similar, si no es que idéntica en el mercado, entonces le podemos poner un valor, ¿no? Pero como bien dices, Luis, ¿cómo le ponemos un valor al sufrimiento de los padres con sus hijos? Y no solo por la bomba, ¿no? Sino por todo lo que hizo el Mayan después. Los querían obligar a firmar que había muerto por asfixia y no por electrocución. No querían decirles en qué hospital estaba porque querían declararlo muerto fuera del hotel. O sea, fue... O sea, injuria sobre daño y sobre daño y sobre daño. Y eso es también un poco lo que bien dices. ¿Cómo le pones un precio a eso, no? La cantidad que ponga el tribunal, y vaya, esto tampoco nos tiene que asustar, o sea, no va a haber una forma racionalmente definir exactamente por qué 30 millones y no 30 millones 10 pesos, ¿no? Pero como también pasa mucho en el derecho, eso hacemos también con las individualizaciones de las penas en el sistema penal, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos para decir que una persona tiene 10 años un día y no 10 años 2 días? Tampoco hay manera y el derecho tiene que tomar esas decisiones porque buscamos valores superiores, como esto de la disuasión, pero yo creo que también en términos de justicia, y eso es a lo que voy, decirle a los papás del Maya nada más que no ver la gravedad de la conducta de lo que hizo el hotel, no ver todo lo que hubo alrededor y solamente decir, lo único que me importa es pues si sufriste o no, y entonces voy a buscar reparar, me parece que no es suficiente. Y creo que por eso en la sentencia, justamente, a diferencia como la lee Fernando, pero entiendo que también son muy viables sus lecturas, o sea, no quiero decir otra cosa, pero la leo distinto, se incorporan más bien como criterio de cuantificación, aunque sí se citan estas doctrinas de Estados Unidos y se citan otras cosas en la justificación, al final la Corte lo usa como criterio de cuantificación para apreciar la gravedad del daño y justamente poderle hacer justicia a las partes, que creo que eso es algo que es muy importante. Y también que quería decir, perdón, en todo esto, que sí, bueno, que queremos hacer, que también es importante ver que cuando estamos incorporando este tipo de figuras, obviamente falta aclarar mucho, ¿no? Que fue una sentencia aislada y creo que más bien en eso es lo que le ha fallado a la Corte, porque yo también creo que por lo mismo no debe haber daños punitivos necesariamente en todos los casos, y eso es algo que no aclaró ahí el Maya, ¿no? En esa sentencia a mí me parece claro que debía de haberlo, y creo que los hechos del caso justifican eso, ¿no? Pero creo que justamente lo que ha fallado es que haya más desarrollo, que tiene que ser así en las sentencias, ¿no? Sí, mira, también, puede haber aspectos, José Ignacio, en donde el derecho penal no entra, pero si el derecho civil tampoco, y se queda como un espacio ahí vacío que alguien tiene que tomar. Ajá, y eso me parece muy interesante también la pregunta que haces, porque creo que sí lo toman, ¿no? O sea, lo que pasa en la realidad es que en este tipo de casos, si no hay una respuesta del derecho civil, la gente se va al derecho penal, y me parece que es muy grave que estos casos se penalicen. Lo que hizo el Mayan me parece gravísimo, pero no me parece que merite cárcel de nadie, ¿no? Entonces, creo que justamente la respuesta adecuada la debe dar el derecho civil.
Y entonces, y por último, lo último que quiero también aclarar es que ha habido también esta tentación, como decía mamá, de incorporar los criterios de reparación de los derechos humanos que tiene la Corte Interamericana, el derecho de daños, y a mí eso me parecería un error muy grave y muy delicado, y lo digo ¿por qué? Porque los criterios de la Corte Interamericana y todo lo que está en la Convención está pensando justamente reparar violaciones de derechos humanos que hace el Estado además, ¿no? Se ve toda la responsabilidad de un país para ver qué debió de haber hecho, y por eso son tan agresivas las reparaciones. O sea, la Corte Interamericana ha ordenado reformar la Constitución, porque está viendo en el contexto de un tratado constitucional, digo, no a México, pero a Chile sí se lo ordenó, qué es lo que debió de haber hecho el Estado en lugar de esas violaciones. Pero imagínense si trasladamos eso a el derecho privado, donde normalmente son daños que se causan dos particulares, que no son las masacres, las matanzas que ve la Corte Interamericana, y que entonces la Corte le hubiera dicho al Mayan cómo debía de hacer su actividad para evitar daños con medidas de no repetición, o que tenía que poner placas o cosas así, ¿no? Creo que sería darle un poder a los tribunales a meterse en actividades económicas, donde además ojalá fuera solo para la Corte y para secretarias, les doy cuenta como Ana María Ibarra, que es muy responsable y que si lo hace va a leer todo, ¿no? Pero si le damos esa facultad en amparo, se la vamos a dar a todos los jueces de amparo del país, ¿no? Imagínense, no solo en la industria turística, que quieran meterse a cómo debe de ser la línea de producción en General Motors en Silao porque hubo un daño, ¿no? Entonces yo creo que no está, o sea, creo que si el derecho privado normalmente ha usado el dinero para indemnizar, vaya, creo que hay razones atrás de eso, ¿no? Porque genera una sola interacción donde se paga y el desincentivo se genera por el propio precedente. Me gustaría pensar que después de esta sentencia que lo condenó a 30 millones la Corte, el Mayan tomó medidas para no volver a causar ese daño porque le conviene no volver a causar ese daño, ¿no? Yo creo que el dinero puede hacer esta función tanto de reconocimiento, de decirle a la víctima, tú eres víctima, tú sufriste esto, fue muy grave lo que se sufrió, por eso pusimos esta cantidad tan alta, porque además no solo fue, o sea, merece un castigo a esta persona por lo grave que te hizo, pero todo lo demás, el desincentivo y demás, creo que se da por el propio deber que genera el derecho de daños, de no causar ese tipo de cosas, y que son mejores los particulares para después ver cómo previenen esos daños, a cómo se hacen las reparaciones a derechos humanos, donde las reparaciones pueden ser mucho más agresivas, pero también por los intereses que quieren tutelar los derechos humanos, que deben de ser los intereses más particulares. Yo creo que, aunque el derecho de daños incidentalmente puede protegernos de daños a nuestros derechos humanos, la preocupación principal no es repararnos de derechos humanos, de daños a los derechos humanos, sino de daños en general, ¿no? Entonces yo creo que esa traslación deberíamos ser muy cuidadosos y a mí me preocuparía mucho que lo hagamos de manera muy, muy fácil, como lo hemos hecho en otras áreas, y que podría generar muchos problemas. Y por eso yo creo que es una mejor medida la de aumentar las indemnizaciones a través de daños punitivos en los casos que lo meriten. En general creo que tenemos que avanzar hacia cuantificar también mejor los daños, porque creo que en México tradicionalmente han sido demasiado bajas las indemnizaciones, pero creo que con esto se generan incentivos suficientes para protegernos de estos daños. Y bueno, me podría quedar platicando más tiempo, perdón si hablé muy rápido, pero me emociono y además tenía el tiempo encima. Y otra vez muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. No, gracias a ti, José Ignacio. Déjame hacerte una última pregunta. A ver, claro. Es la pregunta de los 64,000, que no sé si tenga una, pero ¿con qué criterio? ¿Qué tanto es tantito? O sea, evidentemente no puedes dar un parámetro sistemático, tiene que ser tópico, ¿no? Pero en este caso, 30 millones, ¿por qué no 40? ¿Por qué no 50? Claro. Es algo difícil, pero pues yo creo que ahí tiene que ver una cantidad que sea lo suficientemente alta para, como dices, disuadir. Y yo creo que la meta siempre que debes de buscar es que no le convenga delinquir antes que portarse bien y que no le salga al final del día más lucrativo hacerlo que no hacerlo, ¿no? Entonces, creo que todos esos parámetros, cuando el 1916 dice, y las demás circunstancias del caso, permite meter todos estos ingredientes para poder fijar la indemnización más correcta y más justa, buscando, insisto, indemnizar a la víctima, pero también disuadir a la gente de volverlos a cometer y evitar que esa conducta pudiera generarle algún lucro, ¿no? ¿Qué opinarías? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que aquí lo que tenemos es un problema de vaguedad, ¿no? Que en un sentido técnico la vaguedad es cuando no hay límites claros en la aplicación de un concepto y para que se entienda, o sea, y por lo tanto hay casos fáciles y casos difíciles. El ejemplo más claro es, por ejemplo, rico, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero necesita tener alguien para ser rico? Pues sabemos que alguien que tiene un peso no es rico, ¿no? Y sabemos que alguien que tiene 10,000 millones de dólares es rico, ¿no?
Pero en medio podemos ponerle un peso más, y no sabemos exactamente dónde alguien deja de ser no rico y empieza a ser rico, ¿no? Y el derecho tiene un montón de conceptos vagos, ¿no? Cuando tenemos que ver, por ejemplo, si alguien fue juzgado en un plazo razonable, igual, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Cuando tenemos que ver si la pena es proporcional al delito, otra vez, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Hasta cuando tenemos que determinar cosas como qué es tortura y qué no, ¿no? Tal vez mis clases de las 7 de la mañana por Zoom para mis alumnos son tortura, tal vez para otros no. Entonces, creo que el derecho tiene muchos de estos problemas de vaguedad. Y creo que este es un caso de esos, ¿no? Que una indemnización suficiente con daños inconmensurables, sabemos que si le hubiéramos dado 10 pesos a los papás del Maya, pues hubiera sido una ofensa, ¿no? Y si hubiera reventado por los medios, hubiera sido algo totalmente absurdo. Otra vez, si les hubiéramos dado 10 mil millones de dólares, creo que también se hubieran muerto de risa, ¿no? Pero en medio... Hay otro tema muy interesante, José Ignacio, que ya no lo vamos a poder abordar ahora, pero es este criterio que se dice que la situación patrimonial de la víctima no se debe de analizar. Criterio con el que yo no estoy de acuerdo, pero mira, qué interesante, porque no es lo mismo que indemnices a quien tiene X que a quien tiene Y, porque tal vez en este caso, pues no le estás compensando, porque no estás indemnizando, estás compensando. Y según mi situación patrimonial, a veces que con cierto pan yo sonrío y hay veces que con cierto pan yo no sonrío. Pero bueno, sí, bueno, eso creo que justo da para otro tema, pero acabo la pregunta nada más. Digo, el problema ahí es pensar que valen más los sentimientos de los ricos que los pobres, y creo que eso sí genera un efecto chocante, pero creo que hay otros sentidos como con los placeres compensatorios, por ejemplo, que podríamos repensarlo y debatirlo, pero eso dará para otra mesa, si te parece. Sin duda, pero nada más para acabar esta idea, creo que de todos modos, eso es a lo que voy, que el derecho tiene un montón de conceptos vagos y tampoco nos debe de asustar esa discrecionalidad de los tribunales, porque hay un valor superior en que al final lo que necesitamos es que se determine una cantidad entre los parámetros que son razonables, ¿no? Y sí, la Corte, como dices, pudo haber dicho en vez de 30 millones, 31 millones o 29, y creo que las dos cosas hubieran sido correctas, pero lo importante es que haya una decisión que establezca una condena que sea suficiente y dentro de ese margen se pueda mover. Y también creo, por eso decía que eventualmente, si hay más precedentes, va a poder haber más claridad, o esa era la apuesta de la Corte en ese momento, ¿no? O sea, ya sabemos que en este caso se merecieron 30 millones. Si en otro caso, en vez de morirse el hijo, se hubiera muerto el perro y alguien contrata y condena igual a 30 millones, pues diríamos que no es justificado, ¿no? Pero nos faltan muchas más sentencias de esto, nos falta pensar mucho más en esto, y también creo que eso es algo importante, que después de tantos años de la sentencia la seguimos discutiendo, y creo que también esa es la idea, ¿no? Como que sigamos construyendo nuestro derecho de daños, que sigamos pensándolo y que ojalá haya los incentivos para que se litiguen estos casos, que haya más sentencias y vayamos teniendo un derecho de daños más robusto y más justo, que logre proteger en verdad a las personas de los daños que podemos sufrir. Y disuadir las conductas ilícitas. Muchas gracias, José Ignacio. Pues amigos queridos, estamos ya sobre la hora, pero no quiero dejar de volver a darles la palabra para un mensaje de 1 minuto, si así lo desean y así nos lo permiten, pues redondeando sus ideas, sus conclusiones, eso que quieren que nuestro auditorio se quede, y ocupemos 5 minutos más para escucharlos. Empiezo contigo, Ana María. Por favor, adelante tus conclusiones, ¿qué nos debemos llevar? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué opinas? Pues bueno, de nuevo gracias por la invitación. La verdad que aprendí mucho el día de hoy escuchándolos a ustedes. Bueno, yo me quedo pensando, la verdad, siempre, como dice José Ignacio, ¿no? Cuando proyectamos esta sentencia, pensamos que era un punto de partida, nunca se pensó que era un punto de llegada, nunca se pensó que era la solución a todo el problema, o que daba una construcción completa sobre el derecho de daño, ¿no? Pensamos que se iba a seguir discutiendo y elaborando mucho más con precedentes nuevos, ¿no? Yo sí le sigo apostando al derecho de daños, yo sí sigo viendo un valor ahí muy importante en el ámbito civil. Esto que ya han mencionado pues todos ustedes, en el sentido de sí, los derechos humanos son muy importantes, el juicio de amparo es muy importante, la materia penal, etcétera, pero está todo este ámbito que no ha ocupado el derecho civil, que yo creo que puede ser muy potente y puede, pues eso, ayudarnos a ser un país más justo, más responsable, donde pues dejen de pasar estas tragedias sin solución alguna, ¿no? Vimos, ¿no? Un caso en los medios muy recientemente, muy parecido al caso del Maya Palace.
Yo pensaba que fue en Xcaret, o no recuerdo dónde fue este Sí, accidente. claro. Sí. Ojalá que el caso Mayan Palace haya servido para que en su negociación hayan llegado a un mejor arreglo. No todo tampoco tiene que llegar a tribunales, pero ojalá también de alguna manera eso haya sido como pues un aviso, ¿no? De qué pudiera pasar si ese caso hubiera llegado a tribunales. No sé si va a llegar a tribunales, ¿sí? Pero bueno, esa era la apuesta y ojalá que se siga desarrollando y que sigamos discutiendo estos temas en mucho tiempo más. Gracias, Ana María. Pues sí, al final es una misión del derecho, ¿no? Darle a cada quien lo suyo, pero también crear las condiciones para que podamos vivir en un ambiente de bien común. Así que yo creo que sin lugar a dudas estas son piedras en ese castillo que coadyuvan a que lleguemos a esa meta. Muchas gracias, Ana María, y qué gusto tenerte. Paso ahora a darle la palabra al querido maestro don Emilio González de Castilla. Adelante, maestro. Muchas gracias, Luis. La verdad es que muy enriquecedora toda esta plática. La participación de Ana María, José Ignacio, Fernando ha sido muy buenas. Los felicito. Yo creo que tenemos un problema cultural que tenemos que ir rompiendo poco a poco. Tenemos una historia de la estricta legalidad con derecho escrito. De tal manera que lo que no esté en el texto de la ley o su interpretación jurídica, simple y sencillamente es una sentencia que no está fundada y motivada. Y como no está, como dice Fernando correctamente, el daño punitivo en ley, pues entonces no tenemos un sustento jurídico. Esa es nuestra tradición de derecho escrito, nuestro concepto de fundamentación y motivación. Pero creo que estamos rompiendo ese molde, porque la modificación del derecho escrito en nuestro país, por alguna razón siempre se politiza y por alguna razón siempre cuesta mucho trabajo lograr los cambios en la legislación. Y entonces lo que ocurre es que la legislación se va quedando rezagada para una realidad tan dinámica en nuestra sociedad. Y entonces por eso, a través de estos criterios novedosos, de vanguardia de la Corte, nos sorprenden porque nos están sacudiendo el cerebro, porque no tienen una estricta legalidad, es un poco lo que preocupa, porque en esa medida pues no tiene lo que decía José Ignacio, pues, las cuatro paredes para saber dónde estoy parado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que evolucionar en una doble vía, en la vía de una modificación legislativa que suena tortuosa, pero hay que luchar por ella para que en la ley se establezca y se regula el tema del daño punitivo, entre otros, como la pérdida de oportunidad. Y por otra parte, ahora con la nueva ley orgánica, en donde la jurisprudencia y los precedentes ya son más dúctiles y el razonamiento es el que es obligatorio, yo creo que tenemos que abrirle la puerta para que se vayan conformando todos estos criterios y estas nuevas instituciones que nos lleven a una mayor justicia y sobre todo para disuadir a quienes dolosamente y extremadamente negligente causan daños, y entonces de esa manera, evolucionando, tendremos un mejor esquema. Como dice Ana María, el sistema de daños nos puede arrojar mucho para lograr mucho mejor Estado de Derecho en México. Sería mi comentario, Luis. Gracias, mi querido Emilio. Mi querido Fernando, adelante. Bien, pues bueno, agradeciéndoles a todos ustedes, para mí ha sido muy enriquecedor también. Y bueno, pues mi reflexión final después de escucharlos a todos es que coincido en el tema, me reafirmo. Para mí los daños punitivos no es el camino, es la reparación integral. Con la implementación de las medidas, no las del sistema interamericano, porque esas son para estados, eso lo sabemos, no. Dije la Ley General de Víctimas, que ahí se establecen las medidas para extinguir las violaciones a derechos humanos de las víctimas. En esa ley federal, que pudiéramos ajustarla al Código Civil y ahí regular la pérdida de oportunidades, daño al proyecto de vida,
que también te va a llegar una reparación, vas a llegar a una reparación económica completa, una compensación en este caso completa, y puedes llegar casi al mismo número de los 30 millones o 30 y tantos que la Corte determinó vía la reparación integral, que es el sistema actual, y que no pudieras incorporar a mi criterio los daños punitivos vía legislativa porque vas a chocar con el sistema interamericano que repara. O sea, vuelvo al tema. No hay fundamento para la sanción, sí hay fundamento para la reparación completa y plena. Esa será mi conclusión. Por último, nada más como mero apoyo. Tal vez la experiencia extranjera nos sirva para ver qué está pasando con los daños punitivos. En Estados Unidos están contenidos los daños punitivos. La última sentencia de Exxon Valdez estableció la relación compensatorio punitiva 1 a 1, de 500 a 1 en BMW contra Gore, 96 a 1 a 1. Ese efecto disuasivo está erosionado en Estados Unidos, comentado inclusive por personas que se dedican al estudio económico del derecho. El efecto disuasivo está eliminado en esa sentencia de los daños punitivos. Entonces hay que ver si efectivamente en Estados Unidos, que es el sistema del común americano, el efecto excesivo está vigorizado o disminuido, está completamente debilitado con esa sentencia de 2008. Los daños punitivos no han sido admitidos en España, los daños punitivos no han sido admitidos en el Código Civil en Francia, que se acaba de modificar el Código francés después de 2 siglos. Hubo 3 proyectos, el proyecto Catala de 2008, el proyecto Terré y el actual proyecto que tratan de incorporar el daño punitivo multa, han fracasado, no llegaron al Código Civil esos intentos. En Italia tampoco. Las ejecuciones de las sentencias de Estados Unidos en el sistema alemán y en el sistema italiano no han podido, ¿de acuerdo?, ser ejecutadas. ¿Por qué? Por la sanción. Volvemos al tema. Entonces, es la experiencia internacional. Creo que no es el camino. Es un criterio muy personal desde el punto de vista académico, respetuoso, desde luego, del criterio de la Corte y quien participó en el proyecto de la sentencia, pero yo creo que no es el camino. De acuerdo, mi Fer, pues muchas gracias. Temas para discutir, sin lugar a dudas, por eso somos abogados. Oh, y bueno, estar con la gente de la comunidad de la escuela me da mucho gusto compartir con ideas, ¿no? Claro. Ahora, José Ignacio, pues ahora va tu conclusión. Adelante, José Ignacio. No, pues bueno, yo estoy muy contento, como decía, de estar aquí. En primer lugar, porque estamos discutiendo estos temas, porque estamos pensando en estos temas, que cuando yo estudié la carrera, que ya no fue hace mucho, el derecho de daños estaba totalmente olvidado, ¿no? O sea, y todavía se escribe muy poco sobre eso. O sea, ya que gente como Fernando está haciendo su tesis sobre estos temas y demás, me parece un gran avance, ¿no? O sea, cuando redactamos, cuando estuvimos trabajando la sentencia del Mayan, lo único que había era pues, partes en los tratados de obligaciones y una tesis de licenciatura de la Libre, de hecho, que estaba publicada por ahí sobre daño moral, pero que, digo, espero que no me esté escuchando el autor, pero más bien era una paráfrasis del Código Civil, ¿no? Digo, como buena tesis de licenciatura, no puede ser más, ¿no? Entonces, creo que me da mucho gusto, por eso digo, como que ya estemos pensando, reflexionando sobre estos temas, y creo que además eso es un momento muy emocionante para el derecho mexicano en general y para el derecho de daños en específico, en el que estamos construyendo todas estas instituciones y donde los abogados y abogadas estamos llamados a pensar, a discutir y a decidir qué es lo mejor para nuestra sociedad en un momento de crisis además, ¿no? Entonces, pues espero que sigamos teniendo muchos foros más como estos, espero yo me llevo muchas cosas muy interesantes y muy buenas del foro y espero que los demás también. Y pues vuelvo a agradecer todo el trabajo de la escuela, a Arturo y a ti, Luis, por haber organizado este foro. Gracias, José Ignacio. Pues con eso terminamos, amigos queridos. Pues qué tema tan interesante, qué expositores tan brillantes y qué ideas tan discutibles en todos los casos, ¿no? Para bien o para mal, hay ventajas, hay desventajas, hay opiniones, pero creo que todos coincidimos en que pues todos queremos tener normas que de una u otra manera coadyuven a que podamos vivir en un ambiente más seguro, en un ambiente más justo y en un ambiente en donde las personas se hagan responsables de sus consecuencias y puedan existir los incentivos suficientes para que la gente no dañe al prójimo, que es el fundamento del Consejo Civil, ¿no? El famoso alterum non ledere, que ojalá que lleguemos ahí y que cuando alguien rompa los platos, tengamos todos los instrumentos y las herramientas para que de manera justa los corrija. Pues muchas gracias, mi querido Arturo. Te cedo finalmente la palabra y qué gusto participar con esta calidad de personajes de nuestra institución jurídica. No, nada más agradecerle a cada uno de ustedes. Sabemos que ya tienen varias actividades agendadas. Solo agradecerles, decirles que hay mucha audiencia, se va a replicar, queda la sesión grabada para YouTube, para Facebook, y agradecerles de verdad a todos cada uno de sus
ideas y aportaciones que enriquecen indudablemente pues el foro y la discusión en estos temas, ¿no? Muchísimas gracias a todos y nos vemos, continúa el foro y seguiremos en estos temas. Pues hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Bye.